Bien, nos vamos a ir con la palabra del Señor esta noche. Tenemos una cita muy importante para concluir el más elegante y más trascendental sermón de los primeros tiempos de la Iglesia, como es este capítulo 7 del libro de los Hechos. Vamos a centrar nuestra atención en él, en la parte final. Es extraordinario lo que hay aquí. Mucha atención, tomen nota de las citas cruzadas que vamos a dar, que son muchas. O sea, toda esta predicación está llena de citas del Antiguo Testamento en gran manera. Y hoy haremos un cruce de esas y algo otras del Evangelio y otras incluso del mismo libro de los Hechos, que vamos a ver. Llegamos la vez pasada, hicimos el recorrido, a ver, me ubico donde dejamos primero. Llegamos hasta el verso 31. Vamos a hacer el recorrido brevemente aquí, ya del verso 32 en adelante. En la defensa, hablaremos primero de lo que fue la defensa que le dieron a Esteban que se hiciera y cómo manejó él esa oportunidad de defensa. El capítulo comenzó con eso. El concilio le da a Esteban la oportunidad de hacerse su propia defensa. Recordemos que la ley de Moisés, según la citó Nicodemo, 7:50 del Evangelio según San Juan, recordemos, aquí va la primera cita, 7:50 del Evangelio según San Juan, Nicodemo le dijo al concilio que buscaba oportunidad de condenar a Jesús cuando estaba predicando en el templo y habían mandado de hecho 2 guardias del templo para que trajeran prisionero a Jesús, mas ellos no lo llevaron porque dijeron que nunca había hablado hombre como este. Entonces Nicodemo les dijo esto a sus compañeros en ese momento de Sanedrín. Le dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a hombre alguno si primero no se le oye y se sabe lo que ha hecho? Es decir, Nicodemo le citó la ley que para poder hacer juicio a alguien, primero antes de condenarlo, había que escucharlo, darle la oportunidad de que se defendiera por él mismo, que presentara sus argumentos de defensa, y después se juzgaría si es culpable o es inocente. Esa fue la argumentación que dio Nicodemo en este pasaje ya citado. A Esteban se le da la oportunidad, por eso se le da la oportunidad de que hable por él mismo y se haga la defensa, como ocurre con el caso de Pablo también en el capítulo 24 del libro de los Hechos, que a Pablo también, cuando era juzgado, acusado también por los judíos, se le dio la oportunidad de que se defendiera por él mismo. Y él habló toda la exposición que hizo en su defensa. Solo que aquí hay un caso especial. A Esteban, y aquí es donde viene lo más valioso de este sermón. Esa oportunidad que le dan a Esteban en el verso 2 de este capítulo 7 para que haga su propia defensa. Él no usó esa oportunidad para tratar de justificarse, para tratar de defenderse a sí mismo. Él sabía que el concilio ese día lo podía condenar a muerte. Pero a pesar de eso, él no recurre a defenderse, a presentar argumentación para buscar defenderse de las acusaciones que le habían hecho, que eran muy graves. ¿Qué le acusaron? Le acusaron de que lo habían oído decir, que lo habían oído blasfemando contra Dios. Y la blasfemia contra Dios era muy grave, pues normalmente quien blasfemaba contra Dios o moría a piedra o moría colgado en un madero. Entonces, esa acusación de por sí era muy grave. Lo otro es que le escucharon hablando en contra de Moisés y de la ley.
Y lo tercero es que supuestamente lo habían encontrado hablando en contra del templo. Esas son las acusaciones que habían presentado los falsos testigos contra Esteban. Las tres acusaciones llevan en sí una gravedad tremenda. Entonces, le dan la oportunidad a Esteban de defenderse por sí mismo. Pero él no aprovechó esa oportunidad para defenderse él. Aprovechó la oportunidad fue para defender el Evangelio de Jesucristo. Lo que para él es más valioso no es su vida, es el Evangelio del Señor. De ahí la grandeza de este hombre y su valentía, la tremenda valentía. La mayoría de personas, una gran cantidad de personas en circunstancias como estas, recurren a defender su propio pellejo. Recurren a tratar de salvar su propia vida. Y ocurrió con muchos, en la historia ocurrió con muchos. Muchos, en vez de defender la causa del Señor, recurrieron a defender su propia vida, incluso blasfemando contra el Evangelio, incluso maldiciendo a Cristo, incluso renunciando a su fe. Lo hicieron muchos demostrando una tremenda cobardía. Buscaban salvar su vida perdiendo la vida espiritual del Evangelio. Como Cristo lo dijera en San Marcos capítulo 10, San Mateo capítulo 10, 39, entre otros, que el que procura salvar su vida para sí mismo, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, dijo Cristo, para vida eterna la hallará. Entonces, este hombre no recurrió a defender su propia vida. Le importaba el Evangelio. Algo parecido haría San Pablo tiempo más tarde. Hechos capítulo 20 del libro de los Hechos, miremos que San Pablo también, un día que le advierten lo que le espera, que va a ser azotado en Jerusalén por los judíos, que incluso lo pueden matar. Pero él, cuando le advirtieron esto a través de un profeta llamado Gabo, él no recurrió, él no les dijo, ¿sabe qué? Yo voy a procurar defenderme, me hago una defensa para tratar de salvar la vida. No, verso 24, 24 del libro de los Hechos. No me importa cuándo haya de sufrir, ni trato de salvar mi vida. Lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea que me señaló el Señor Jesús. Dar testimonio del inmenso amor de Dios. Pablo dice, estoy dispuesto no solamente a ser azotado en Jerusalén, como le habían dicho en el verso 22, a ser puesto en la cárcel, sino a ser muerto si era necesario, a ser muerto por la causa del Señor. Porque dice, mi vida no es la importante, no le doy importancia a mi vida. Realmente la única importancia que para mí es dar testimonio del glorioso evangelio del Señor Jesús. Lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea que el Señor me encomendó. ¿Qué tarea le encomendó el Señor? Cierra este verso 24 diciendo, de dar testimonio del inmenso amor de Dios. De tal manera de que si lo mataban, Pablo no está preocupado por eso. Los cobardes espiritualmente viven asustados y amedrentados por todo. Es decir, los cobardes viven arrodillados ante el diablo pidiéndole misericordia para que no les haga daño. Pero las personas llenas del Espíritu Santo como Esteban o como Pablo no se le arrodillan al diablo, no le piden misericordia ni la necesitan. Con la misericordia de Dios nos basta y nos sobra. Entonces, eso es trascendental en la vida de Esteban. Ahí pues está
anotación en el caso de la defensa de Esteban. Luego, al avanzar más en este pasaje y llegar a los versos 32 en adelante de este capítulo 7, veamos lo siguiente. Sigue citando de una manera magistral las Sagradas Escrituras. Algunos comentaristas, como siempre los hay, aparecen unos maestros por ahí diciendo, unos supermaestros aparecen en nuestro tiempo diciendo que Esteban se equivocó 4 veces en su discurso, que no dijo las cosas bien, que las dijo mal, que las citó como no era. Si Esteban hubiera dicho alguna cosa que no fuera, de inmediato le habrían parado el sermón y le habrían refutado. Los que estaban ahí eran el concilio de sabios que estaba ahí, y entre esos sabios que estaban en el concilio estaba Saulo de Tarso, irreprensible en la ley, maestro de la ley. Ninguno de ellos tuvo el valor y tuvo argumentos de refutarle nada. Quiere decir que el hombre citó las cosas, o Esteban citó las cosas textualmente como estaban escritas, sin dar lugar a que nadie le refutara nada. Entonces, los que viven ahora refutando, diciendo que se equivocó el Espíritu Santo al ungirlo así, un hombre lleno del Espíritu Santo. Se equivocó el Sanedrín al no haberlo parado y decirle, hola, tú estás diciendo mentiras. No, se equivocan estos falsos de ahora. Está recordando Esteban que Dios se le apareció a Moisés, capítulo 3 del libro de Éxodo, verso 7, y le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados, o sea, el Dios de tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Y aterrorizado no se atrevía a mirar. Está recordando lo que pasó cuando el Señor llamó a Moisés. Creo que ya sobre esto hicimos un recorrido. La vez pasada sí lo alcanzamos a recorrer por aquí. Nos vamos a trasladar, por lo tanto, ahí viene el momento cuando Moisés recibe la ley en el Sinaí, descrito en el capítulo 19 del libro de Éxodo en adelante. Está cuando Moisés recibe la ley, cuando sube al monte a recibir la ley, y todo lo que pasó también con el becerro de oro, en fin, todo esto. Recordando por qué les hizo alusión al becerro de oro que ellos adoraron. Aquí hablando del verso 38 en adelante, cuando Dios les da la ley por manos de ángeles, en manos de un mediador que fue Moisés, y luego en el verso 41 les enrostra el becerro de oro que ellos adoraron en la ausencia de Moisés, verso 41. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho un nuevo ídolo. Israel siempre ha vivido de ídolo en ídolo, aún hasta el día de hoy. Ya lo vamos a ver por qué. Los judíos del día de hoy son idólatras también. ¿Qué ídolo tenían ellos en lugar del becerro? Habían hecho del templo su propio ídolo. El ídolo que ellos tenían en los días de Jesús era el templo. Ellos idolatraban ese templo. El templo para ellos era el todo. Dios para ellos valía un cero a la izquierda. Lo importante para ellos era el templo. En cuanto a culto, el templo. Y en cuanto a orgullo religioso, la circuncisión. Creían que ser circuncidado era más que todo. Cuando Pablo les dijo que en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada. Lo único que vale es una vida nueva en Cristo. Si una persona es circuncidado y no se ha arrepentido de sus pecados y creído en Jesucristo, ¿para qué le sirve la circuncisión? Como si una persona guarda el sábado y no ha obedecido el evangelio, no se ha bautizado en el nombre de Jesús, no se ha arrepentido como tiene que arrepentirse, ¿para qué le sirve el sábado? Para nada. Es lo que pasaba con esta gente. Y el templo era un ídolo para ellos.
Vivían orgullosos y todo su culto giraba en torno del templo, no en torno de Dios. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. En vano me honra. Y luego seguimos y vamos a ver el ídolo que Israel ha tenido y que tiene aún hasta el día de hoy, mencionado por Esteban aquí. En el verso 42 dice, pero entonces Dios se apartó de ellos y los dejó entregarse a la adoración del sol, a la luna, a las estrellas, es decir, todo esto adoró Israel. En el libro de los profetas del Señor pregunta, si hace esta pregunta en el libro de los profetas mencionado aquí con ese nombre del libro de los profetas, es el libro de Amós. El libro de Amós dice en el 5:25, capítulo 5 del libro de este libro, 5:25 de Amós, dice lo que aquí dice en el verso 42, en la parte final. Dice, fue a mí, en pregunta, fue a mí el que estuviste ofreciendo sacrificios durante los 40 años que pasaste en el desierto, Israel, en un interrogante. Y se responde, no. Quienes te interesaban entre los dioses paganos como Moloc, la estrella del dios Refán, la estrella del dios Refán, en esta, la Nueva Biblia Viviente, el dios Refán, y los demás ídolos que te hiciste para adorarlos. Por lo tanto, te enviaré cautivos más allá de Babilonia. Aquí vamos a ver un punto donde dicen que Esteban se equivocó. Pero antes hablaremos de el dios Renfán. Vamos a verlo con la cita del libro de los profetas que mencionó Esteban, con el capítulo 5 del libro de Amós, para que lo veamos mejor contextualizado. ¿Qué fue lo que Esteban le citó? Esteban citó el libro de los profetas y es este. Verso 25. Israelitas, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios rituales y ofrendas durante los 40 años que estuvieron por el desierto? Aparentemente Israel le ofrecía sacrificios al traer sus becerros, sus corderos y todos los animales y sacrificios que ofrecían a Dios en el santuario. Aparentemente ese culto era para Dios, pero era falso. En su corazón no estaba el Dios verdadero. En su corazón habían los dioses falsos que ellos habían adorado en Egipto, los seguían llevando en el corazón. Si bien incluso los levitas llevaban la tienda con el tabernáculo dentro, con el arca del pacto, la llevaban cargada a hombros, en sus hombros llevaban el arca del pacto y en su corazón llevaban los dioses falsos que nunca se arrepintieron ni se despojaron de ellos cuando salieron de Egipto. Y son estos mismos dioses que Esteban y el profeta Amós les están enrostrando. En el verso 26 dice de Amós 5, en cambio sí, cargaron ustedes con esas imágenes de Sicut, al que consideraban su rey. Era un dios, un ídolo que ellos llevaban en su corazón. Y también llevaban a la diosa Kium, al que llamaban su estrella protectora, lo que hoy siguen llamando la famosa estrella de David, que está en su bandera, en la bandera de Israel. Note, en esta Biblia Nueva Versión Viviente, lo dice bien claro. En el verso 26 se lo repito para que tomen nota. En cambio, sí cargaron ustedes con esas imágenes de Sicut. Era un ídolo al que consideraban su rey. Ellos no consideraban su rey al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, sino un ídolo que habían aprendido a adorar en Egipto,
llamado Sicut. Y también a Quillum, al que llamaban su estrella protectora, o la que después le cambiaron el nombre y le pusieron la estrella de David. En ninguna parte de la Biblia habla de la estrella de David, habla aquí. La estrella que se habla aquí es un dios llamado Kyum en unas versiones y en esta se llama Quillum, al que llamaban su estrella protectora. Y solo son estatuillas que ustedes mismos se fabricaron. Note lo que le está diciendo el profeta. Son estatuillas, son estatuas que ustedes mismos fabricaron. Es decir, son obra de sus manos. Por eso los voy a mandar a ustedes fuera de esta tierra, a un lugar más allá de Damasco. Lo ha dicho el Señor, cuyo nombre es Dios Todopoderoso. Aquí Amós dijo que los enviaría a un lugar que queda más allá de Damasco. Los que dicen que Esteban se equivocó, dice que el profeta aquí Amós había dicho que los enviaría a Damasco. El profeta no dijo que los enviaría a Damasco. Y que Esteban se equivocó diciéndole que los mandaría a Babilonia. No. Él dijo que los mandaría más allá de Damasco. Si en línea recta uno ubica Damasco, que es en Siria, y sigue en línea recta, va a encontrar, de manera transversal, va a encontrar a Babilonia. No hacia arriba, sino de manera transversal. Ubica Damasco y hace una transversal y encuentra y se va derechito a Babilonia. Por eso, es decir, en el mapa, por eso les dijo que los enviaría a un lugar más allá de Damasco, y más allá de Damasco queda Babilonia. De tal manera de que Esteban, cuando dice que los enviaría a Babilonia o más allá de Babilonia, está hablando de la misma línea recta geográficamente hablando. Ahí pues su estrella, su bandera hasta el día de hoy, el culto a la diosa Kyum o Kyunjam que mencionamos aquí. Volvemos al capítulo 7 y seguimos viendo estas citas que Esteban les está citando. Estábamos en los versos 43 al 44 de este capítulo. Ubiquémonos de nuevo y vamos a ver. Verso 44. Nuestros antepasados anduvieron por el desierto con el tabernáculo de testimonio que fue hecho, como Moisés les había ordenado, según el modelo que fue hecho, según el modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte. Ese es el verso 44. Nuestros antepasados recibieron el tabernáculo como herencia, y cuando Josué conducía la batalla contra las naciones que Dios expulsó delante de ellos, Israel llevó consigo el tabernáculo al nuevo territorio y allí estuvo hasta los días de David. El tabernáculo, que estamos hablando de reunión, que era una tienda portátil y cuyo eje central era el arca del pacto, la que ya vimos. Aparentemente sobre sus cuerpos, sobre sus hombros llevaban este tabernáculo, pero en su corazón, dijo ya el profeta, ¿qué es lo que realmente llevaban? Llevaban los dioses que habían aprendido a adorar en Egipto. Verso 46. Dios bendijo enormemente a David. Está diciendo cuando Dios bendijo a David, cómo David recupera el arca que había estado fuera de control del pueblo, había caído en manos de los filisteos y había rodado de lugar en lugar. Y finalmente, en los días de David, el arca es recuperada. Dios bendijo enormemente, verso 46, a David, y David le pidió permiso para edificar un templo para Dios, para el Dios de Jacob. Recordemos que David quiso construir la casa de Dios en Jerusalén, pero Dios le dijo no. En su lugar, quien la construiría sería su hijo Salomón, verso 47. Mas fue Salomón el que la construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por seres humanos. Aquí
donde él les desenmascara su idolatría por el templo. Esa casa donde ustedes ahora adoran, que en un tiempo fue la casa que hizo Salomón, después fue destruida por los babilonios y después fue reedificada en los tiempos de Esdras, de Zorobabel, de Nehemías, en fin, y que fue nuevamente profanada en el año 169 por los griegos antes de Cristo y por los macabeos, recuperada en el año aproximadamente el año 163 antes de Cristo, recuperado otra vez y reconstruido de nuevo el altar y reparado el templo, y que los romanos habían dejado caer en desuso, y luego más tarde fue Herodes el Grande que se dio a la tarea de reconstruir de nuevo el templo. El que estaba en los días de Jesús y de los apóstoles era un templo que estaba siendo reconstruido, que había comenzado a ser reconstruido por Herodes. Y para ellos ese era lo máximo, era su ídolo. Y por eso Esteban les dice aquí que Salomón construyó ese templo. Verso 48 dice, sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por seres humanos. Es decir, Dios no vivía en esa casa. Dios no vivió en la casa que edificó Salomón. Dios no vive en la casa que edificó o que comenzó a reconstruir Herodes y que posteriormente otros siguieron ese proceso. No. Citándoles a Isaías 66, mire, aquí les cita Isaías 66, hablándoles del culto falso que se ofrece en ese templo de gente sin temor de Dios. Y por eso en el verso 49 les dice, el cielo es mi trono, dijo el profeta, está citando al profeta Isaías 66:1 en adelante, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden edificar ustedes? ¿Podré yo vivir en ella? Les dice Dios, ¿podré yo vivir en ella? Recordemos que el mismo Salomón cuando construyó esa casa dijo, ni los cielos de los cielos te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he hecho. O sea, el mismo constructor original dijo que esa casa no era para vivienda de Dios, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, y que esa casa que él había hecho no puede contener al Dios incontenible e inmensurable en su grandeza. Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado, dijo Salomón el día de su inauguración. En cambio, estos creían que sí, que Dios estaba ahí en esas cuatro paredes encerrado y que ahí lo tenían prisionero y ahí tenía que soportarles todo lo que ellos quisieran hacer, incluyendo su rebeldía y su soberbia en contra de Dios, que de eso va a hablar enseguida. Aquí va a hablar entonces de la soberbia religiosa de Hechos. Verso 50. En este interrogante, ¿no fui yo el que hizo todas estas cosas? Citándoles pues todavía al profeta Isaías capítulo 66. Verso 51. Se dirige al Sanedrín, pone sus ojos en el Sanedrín, en los que estaban ahí sentados, listos para darle el veredicto condenatorio. Fija los ojos en ellos y les dice, de una manera valiente y decidida, sin mostrar ninguna cobardía, sabiendo que lo que les iba a decir en este momento le costaría la vida. Esteban era consciente de eso, de la gravedad y de la situación tan difícil en que se encuentra frente a su propia vida física, pero a él no le importa eso. Y por eso les dice en el verso 51 de la manera más dura, mirándolos a los ojos, les dijo, tercos, infieles, ¿hasta cuándo van a estar resistiendo al Espíritu Santo? Y les dice, claro, de tal palo está la astilla, citando un refrán que se encuentra en Jeremías capítulo 38. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Es decir, sus antepasados persiguieron a todos los profetas desde Moisés. Recuerden cómo ellos se rebelaron una y otra vez contra Moisés y varias veces quisieron apedrearlo a él y a Aarón.
cómo después persiguieron a los demás profetas y los mataron. Recuerden que ustedes, sus antepasados, fueron los asesinos de, del gran profeta Zacarías. Segunda de Reyes capítulo 12. Cómo lo mataron entre el altar y el templo. Ustedes derramaron la sangre. Cómo mataron, cómo persiguieron a Jeremías, cómo mataron a Isaías, cómo persiguieron a Ezequiel, en fin, y a todos los demás profetas, cómo los persiguieron sus propios padres y nunca los quisieron obedecer. A Micaías, entre otros. Es decir, eso hicieron sus padres. Y eso que hicieron sus padres, ustedes lo siguen haciendo todavía porque ustedes siguen siendo unos criminales, unos asesinos. Por eso les citó el refrán, de tal palo, tal astilla. En ese verso 51. Y en el verso 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados que hasta mataron a los que predijeron la venida del justo? Es decir, a Zacarías el profeta, que predijo la venida del justo, de Jesús, a Isaías, que predijo todo el advenimiento de Jesucristo, la primera y la segunda vez, y sus sufrimientos, lo mataron. Que ustedes acaban de traicionar y asesinar. ¿A quiénes traicionaron ellos? Al que Isaías y todos los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado que vendría, es decir, el Cristo o el profeta que había anunciado Moisés en Deuteronomio capítulo 18:15, ustedes lo acaban de matar. Ustedes tienen todavía las manos untadas de sangre de la última muerte del justo que de manera vil y cobarde condenaron a muerte, siendo que era inocente y estaba demostrado. Verso 53. Si ustedes que quebrantan la ley que recibieron de manos de los ángeles a través de Moisés, estos dicen guardar la ley y nunca han guardado nada, son falsos. Solamente es una fachada religiosa. Y aquí, claro, cuando les enrostra esto y se dirige mirándolos a la cara y los llama criminales y asesinos de justos, claro, no pudieron resistir. Los jefes judíos, verso 54, al escuchar la acusación de Esteban, crujían los dientes y rabiaban de furia contra él. Es decir, estos crujieron los dientes, y ese crujir de dientes es parecido a lo que los condenados van a hacer en el lago de fuego, según Mateo 8:12. San Mateo 8:12 dice que los condenados, cuando llegue el día del juicio, allí será el lloro y el crujir de dientes. Crujirán los dientes los condenados en el día del juicio. Aquí cuando Esteban les enrostró esto, también crujían los dientes como lo hacen todos los condenados contra Esteban. Eso es lo que está diciendo el verso 51. Repasamos el verso. Los jefes judíos, al escuchar la acusación de Esteban, crujían los dientes, es decir, como lo harán los condenados en el día del juicio. Y rabiaban de furia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, elevó los ojos al cielo y contempló la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios en las alturas. Extraordinario. Ellos están furiosos y ya están recogiendo piedras para matarlo, y él, en vez de mirar qué están haciendo, cómo crujen los dientes de ira, él no los está mirando ahora a ellos. Ya los miró a los ojos y les hizo todo el juicio y descargó toda la sentencia de Dios sobre ellos. Y ahora, en vez de mirar qué están haciendo, cómo lo van a apedrear, no le llama la atención eso. No fija su atención en cómo lo van a matar, qué va a pasar, cuántos le van a tirar piedra. No está mirando eso. Está mirando al cielo. Y al mirar al cielo, vi a Jesús. Él había dicho, Jesús les había dicho, yo honro a los que me honran. Y también había dicho el Señor, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles del cielo. Y el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré
de él delante de los ángeles del cielo. Pero Jesús aparece, se abre el cielo en ese momento que Esteban mira hacia arriba, el cielo se abrió. Y cuando se abre el cielo, ve a Jesús. Él no vio la Trinidad, no, Señor. Él vio a Jesús. Diestra simplemente es poder de Dios. La diestra de Jehová hace maravillas. La diestra de Jehová es su poder. Éxodo capítulo 15. Entonces, vio a Jesús a la diestra de Dios, es decir, con todo el poder y autoridad de Dios. Eso lo vio Esteban. Lo demás no le importa. Y cuando vio a Jesús, le dijo, ¿sabe qué? Recíbame. Señor Jesús, recíbame. Él sabe, Esteban sabe que se va en ese momento, que lo van a matar físicamente, pero Esteban no se siente perdido, ni está amedrentado, ni se siente inseguro, ni se arrodilla, por favor, hombre, tengan misericordia de mí, como comencé diciendo. Una persona llena del Espíritu Santo, un verdadero hijo de Dios, jamás le pide misericordia al diablo, jamás se arrodilla ante el diablo a suplicarle que por favor se compadezca de él. Una persona llena del Espíritu Santo dice el mensaje que Dios le mandó que dijera y después levanta sus ojos al cielo y le dice, Señor, recíbeme. Eso fue lo que hizo Esteban valientemente. En ese mismo instante les dijo, veo los cielos abiertos, verso 56, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, tapándoles los oídos, ya no querían oírlo más, y gritando con fuerza, se le echaron encima y lo sacaron de la ciudad. Los testigos oficiales se quitaron la ropa y la pusieron. Los testigos oficiales le quitaron la ropa y la pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Le quitaron la ropa a Esteban y se la pusieron a los pies de un joven llamado Saulo, que era miembro del Sanedrín, según lo dijo el mismo Pablo en el capítulo 26:9 del libro de los Hechos. Y también apedreaban a Esteban hasta matarlo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Él no está maldiciendo ni gritando, por favor, misericordia, ayúdeme, no sáqueme de esto, ni quejándose contra Dios, Señor, ¿por qué permites que me hagan esto? Él no se está quejando de nada ni de nadie. Él está orando como oró Jesús por sus verdugos. Él dice, mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ante el único a quien Esteban se arrodilló fue ante el Señor, y arrodillado murió. Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Y al terminar de pronunciar aquellas palabras, murió. Extraordinaria la vida y el testimonio que nos deja este hombre maravilloso de la historia bíblica. Es extraordinario su sermón y es extraordinaria su vida y es extraordinario su ejemplo. Un ejemplo de valentía, un ejemplo de entrega, un ejemplo de amor realmente por el Señor Jesús, por encima de su propia vida. Así debe de ser un verdadero hijo de Dios y no alguien que camina por ahí a medias tintas, que en cualquier momento retrocede, que en momentos niega al Señor cuando las cosas se ponen difíciles, niega al Señor, o se camufla como si fuera un inconverso. No, el hombre o mujer de Dios siempre está de cara al cielo y de frente hacia el diablo, nunca retrocede ante él, sino que valientemente siempre está frente a todo lo que sea o que se levante contra el Señor, siempre responde presente con valentía, decisión, arrojo, sin que nada lo pueda amedrentar. Así termina este extraordinario capítulo del libro de los Hechos. Un ejemplo para nosotros. Qué bueno que hoy también el Señor levante hombres valientes, mujeres valientes,
que tengan ese valor de llenarse del Espíritu de Dios, de la gloria del Señor, de amar a Jesús por encima de su propia vida. Y no esos que se acobardan ante cualquier situación o que se avergüenzan del Señor ante sus amigos o ante sus familiares o ante el mundo. No, Señor. El verdadero Hijo de Dios vive para Dios y de Dios no se avergüenza. Si le toca morir por eso, por la causa del Señor, muere feliz, muere gozoso, como murió Esteban, arrodillado, pero ante el Señor, no ante los hombres y menos ante el diablo.